haciendo la introducción y una de las cosas que estaba comentando es el caso de Argentina, aunque en realidad no es el único. Sabemos que la gestión del litio que tienen los distintos, en concreto Argentina, Bolivia y Chile, es distinta entre sí, bastante distinta entre sí, y que incluso Chile tiene un programa del que te preguntaré en concreto porque me parece muy interesante, pero una de las cuestiones centrales que estaba comentando es que no es una casualidad que los representantes de distintos conglomerados tengan intereses de jugar políticamente en puntos como Argentina, evidentemente, porque si se pueden asegurar el acceso a esos mercados del litio, pues en términos competitivos va a ser determinante para ellos. Pero cuéntanos un poco, así resumidamente, ¿por qué es tan importante el litio? Es un tema, generalmente, pues claro, hablar de materias primas no genera quizá tanta atención como hablar de mandatarios, como hablar de transiciones de poder, como hablar de golpes de Estado, que por supuesto lo sabéis porque no seguís aquí, tienen una importancia crucial, pero hablar de materias primas es hablar de la estructura en sí del sistema mundo. Es decir, es determinante, es decisivo para entender cómo se relacionan estados como las grandes potencias de Estados Unidos, China, la Unión Europea, con regiones periféricas como América Latina, pero también cómo los distintos países de nuevo, regiones como América Latina intentan integrarse en el mundo. ¿Por qué tenemos que hablar del litio? ¿Qué hace tan importante al litio? Bien, pues básicamente debido a sus propiedades físicas y químicas específicas, el litio es un componente indispensable para las mejores baterías eléctricas que existen actualmente. Leía hace unos minutos un comentario en el chat de Twitch preguntando si es posible que se desarrollen nuevas baterías que no usen litio. Eh, por supuesto, en ciencia y tecnología nunca puedes decir nunca, pero actualmente es muy, muy difícil, por no decir casi imposible, lograr esto, porque por esas propiedades intrínsecas que tiene el litio como elemento químico, siempre, por lo que sabemos, siempre va a tener un rol en las mejores baterías de mayor calidad. Es posible desarrollar baterías de peor calidad que almacenen menos energía y también tendrán sus usos en el corto y medio plazo, pero para las aplicaciones más exigentes siempre vas a necesitar litio. Y como mencionabas antes en la introducción, actualmente el mundo está inmerso en la doble transición ecológica y digital y están surgiendo cada vez más aplicaciones de alta tecnología que necesitan de estas baterías eléctricas para funcionar. Puede ser algo tan doméstico como coches o patinetes eléctricos, pero también pueden ser aparatos cruciales como puede ser para la guerra del futuro, como drones o robots de campo que tengan que funcionar por baterías eléctricas. Y en este sentido, tanto para la economía civil como para potenciales aplicaciones militares, materias primas críticas como el litio son cruciales para poder desarrollar esas tecnologías a su máximo potencial. Estoy proyectando ahora mismo el mapa, lo vas a ver con unos segunditos de delay si lo estás viendo en Twitch, pero bueno, estoy ahora mismo proyectando este mapa en el que entiendo que lo que vemos es la distribución del litio a lo largo del mundo. Y vemos efectivamente ese triángulo, llamamos triángulo, no solo porque se encuentre en tres países con frontera, con frontera compartida, como son Bolivia, Chile y Argentina, sino porque se encuentran todos, a ver si me podéis entender, en el norte de Chile, en el suroeste de Bolivia y en el noroeste de Argentina, pero no son los únicos puntos en los que tenemos litio. De todas formas, Alonso, entiendo que se ve ahí en esa proporción que la distancia entre o el porcentaje de litio global que se encuentra entre estos tres países en comparación con el resto, pues es enorme, sobre todo teniendo en cuenta la demografía de estos tres países. Sí, como tú comentabas, este mapa es uno que preparé mirando fuentes del Servicio Geológico de Estados Unidos y representa las reservas de litio que hay en los países productores de litio a día de hoy, más, por completarlo, Bolivia, que actualmente no tiene ninguna mina activa, pero como podéis ver es el país número uno del mundo en reservas, y luego la Unión Europea en su conjunto para poder compararlo con Estados Unidos y China. Y sí, como tú bien dices, esa esquina del mundo que tú has comentado entre Bolivia, Chile y Argentina es la que tiene con diferencia la mayor concentración de litio y por eso explica todo el interés que se está generando y se va a seguir generando en los próximos años por acceder a esos recursos minerales, explotarlos y bueno, transformarlos en productos tecnológicos. ¿Y cuáles son los planes que tienen Argentina, Bolivia y Chile? O sea, ¿cómo están gestionando actualmente el litio que tienen bajo su suelo? Sí, pues evidentemente estos tres países, los tres están interesados en sacarle el máximo partido.
Y básicamente estos tres países, cada uno a su manera, está tratando de usar estas reservas para, entre comillas, venderse al mejor postor dentro de sus distintas tendencias ideológicas y alineamientos geopolíticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que salvo por la breve interrupción del golpe de Estado y ese gobierno en funciones que hubo, ha estado gobernada desde hace muchos años por el Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, entre otros, que tiene una posición política de izquierda, socialista, y geopolítica de oposición, digamos, al bloque occidental liderado por Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, Bolivia está tratando de desarrollar sus reservas de litio desde una perspectiva estatalista, con un rol muy importante para la empresa minera estatal y en colaboración con sus aliados geopolíticos como Rusia y China. En lugar de tratar, em, perdón, en lugar de tratar de traer a empresas europeas, estadounidenses o australianas para explotar y transformar ese litio, pues está tratando de atraer a empresas chinas, a empresas rusas que puedan hacer eso y de esa forma desarrollar su litio a la vez que refuerza sus lazos geopolíticos con Rusia, con China y otra serie de naciones amigas. Y dentro de sus idiosincrasias políticas particulares, pues lo mismo sucede con Chile y con Argentina. En el caso de Chile, actualmente está en el poder el partido de Gabriel Boric, que es de izquierdas, pero mantiene una posición más ambigua o intermedia en lo que respecta a su posición geopolítica. Entonces, por ejemplo, Chile acaba de firmar recientemente, el año pasado, un acuerdo de cooperación con la Unión Europea, por el cual Chile le da ciertas condiciones preferenciales a la Unión Europea para acceder a ese litio y a cambio de eso consigue de la Unión Europea inversión, sobre todo en renovables y en el sector del hidrógeno limpio, que son dos sectores que Chile considera estratégicos para su desarrollo en las próximas décadas y que toda esa tecnología renovable del sector del hidrógeno y demás, pues tiene muy buenas sinergias también con la minería de litio. Pero ahí, por ejemplo, Chile está jugando su posición un poco más a dos bandas y también está buscando inversiones de empresas chinas que, como también se comentaba antes en la introducción, eh, China actualmente tiene la industria de vehículos eléctricos más potente del mundo, tiene las empresas de baterías más importantes del mundo y están absolutamente hambrientas de más litio y por lo tanto pues hay varias que se han instalado en Chile para minar el litio, refinarlo a litio que se puede usar en las baterías y luego también construir algunas fábricas de los cátodos y ánodos de baterías, que son digamos las piezas intermedias con las que luego ensamblas el total. Entonces ahí Chile, como decía, está tomando una posición intermedia entre Occidente y China. Y luego finalmente tenemos Argentina, que desde que Javier Milei llegó al poder, pues como sabéis todos, tiene una posición geopolítica extremadamente pro-occidental. Javier Milei ha hablado muchas veces de que quiere cortar absolutamente todos los lazos políticos y económicos, o al menos en la medida en la que pueda con China. Y en ese sentido, Milei, como tú has comentado varias veces, quiere atraer a empresas como Tesla y otras empresas occidentales para explotar el litio argentino, de nuevo con el rol de reforzar sus lazos geopolíticos con los países que le van a ayudar a hacer esto. En este caso sería Estados Unidos, pero también, pues eso, desde su perspectiva de libre mercado extremo, Milei no plantea ningún tipo de intervención estatal en el mercado del litio, como sí lo hace claramente Bolivia y como ha intentado, no está claro si lo conseguirá el gobierno de Boric en Chile. Y pues eso, en contraposición, Milei simplemente va a traer empresas extranjeras que minen el litio y lo saquen fuera del país, no les va a pedir ningún tipo de inversión extra en la cadena de valor de las baterías, no les va a pedir ningún esfuerzo particular y de hecho en sus esfuerzos legislativos que está tratando de sacar adelante, pues les va a dar condiciones muy ventajosas en términos de impuestos y de otras cosas que ayuden a atraer esa inversión. Para mi ley también es muy importante en este sentido atraer ese tipo de industrias porque es una manera relativamente rápida y fácil de ganar divisas, que es algo que para mi ley es muy importante porque, como sabéis, quiere dolarizar Argentina, es decir, progresivamente sustituir la moneda argentina por el dólar en la economía cotidiana. Y bueno, para esto necesitas evidentemente muchos dólares dentro del país
algo que actualmente Argentina no tiene debido a la crisis económica que prolonga desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, pues Milei también espera que vendiendo ese litio a empresas extranjeras, conseguir esos dólares que necesita para reforzar su tesorería. Entonces, eso, esta región es muy interesante en lo que respecta a las materias primas críticas, un poco por eso, porque se puede ver cómo cada país particular está usando una situación común que tienen todos para llevarlo un poco a sus preferencias geopolíticas, ¿no? Apoyar sus aliados y también conseguir objetivos de política doméstica. Bueno, informo que me comenta Ander que acabamos de poner durante al menos unos minutos para quienes estéis aquí en Twitch con nosotros y no estéis suscritos a la página web, hemos puesto en abierto el artículo de Alonso, justamente durante estos minutos para que todos los que estéis aquí en Twitch podáis entrar y lo podáis leer y lo podáis consultar. En ese artículo profundiza en texto todo lo que estamos hablando hoy. De hecho, habla de las distintas posiciones de los gobiernos, habla de cómo se cruza la cuestión política con con la gestión del recurso, y en ese sentido, bueno, tú has comentado mucho esta ley bases, esta ley ómnibus del gobierno de Javier Milei, incluye que el otro día lo charlamos un poquito por encima y yo creo que vamos a tener que prestarle mucha atención. Ese artículo o ese punto llamado el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que podría jugar un papel crucial en la venta del litio, es decir, no la venta, me refiero, la posibilidad de que los inversionistas extranjeros, pues estamos pensando en Tesla, pero también en otros jugadores en ese sentido, pudieran entrar, pudieran, como dice Alonso, utilizar o extraer ese litio, llevar a cabo las tareas de extracción, pero sin que haya una retención de capital extranjero, como por ejemplo han hecho otros países como China durante su proceso de desarrollo económico, ¿no? De desarrollo del capitalismo nacional. Por eso es tan importante el cruzar la cuestión de los gobiernos con la cuestión de la gestión de los recursos naturales y de los recursos minerales, porque a lo largo de la historia ha sido esta gestión estatal por parte de los recursos o el lograr una cierta cantidad de retención de capital extranjero la que ha sido esta vía por la que han apostado muchos gobiernos, la mayoría de los gobiernos, de hecho, con procesos de desarrollo del capitalismo nacional, ¿no? No pareciera que el caso de Argentina por ahora fuese en esa dirección. El caso de Chile es interesante, el caso de Bolivia todavía no está explotándolas, y ahí yo te quería pedir si pudieras profundizar un poquito. ¿Por qué decimos que Bolivia todavía no está explotando las minas de litio? Es decir, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la justificación? No sé si quizá tiene algo que ver con los reclamos de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios, que sabemos, por ejemplo, que en Jujuy son muy importantes y que están vinculados a la cuestión ambiental, o si es más bien una posición de espera o una posición de ver cómo pueden trazar algún tipo de normativa para regularlo desde el Estado, teniendo en cuenta, no obstante, que Bolivia tiene elecciones en el 2025 y que la crisis interna del MAS cada vez en mayor medida abre las posibilidades de una victoria o de una derrota electoral del masismo. Pero bueno, no sé si puedes explicar un poquito por qué Bolivia todavía no está explotando esas minas. Sí, principalmente es porque Bolivia, dentro de la estrategia que tiene el partido gobernante, como decíamos, socialista, en un primer momento trató de desarrollar esa explotación de sus reservas de litio nacionales únicamente a través de su empresa estatal. Eh, y claro, eso conlleva un montón de, sobre todo de adquisición de tecnologías y de adquisición de know-how, de saber cómo hacer esos procesos industriales que Bolivia, por su situación de, bueno, de país en vías de desarrollo, no tenía en ese momento. Entonces, después de unos cuantos años, creo que el proyecto para extraer litio a través de la empresa minera estatal empezó, no sé si 2014, 2015, alrededor de estos años, después de 7, 8 años de tratar de llevar a cabo esta estrategia y no conseguirlo, finalmente Bolivia ha optado por básicamente lo que fue el modelo chino durante su época de apertura al mercado global, ¿no? Atraer empresas extranjeras que sí que tengan esa tecnología y ese conocimiento, y a cambio de dejarles explotar ese recurso natural, que hagan esa transferencia de tecnología a las empresas locales, en particular a la empresa minera estatal. Entonces, lo que Bolivia ha legislado es que todos los yacimientos de litio tienen que ser coexplotados como mínimo por la minera estatal y la empresa extranjera que aporte pues, el conocimiento técnico, el conocimiento de ingeniería, etcétera.
y por eso ahora sí que es más probable que se vea a través de las alianzas con Rusia y con China que Bolivia consiga desarrollar esa industria nacional del litio, mientras que antes tuvo muy serias dificultades por su incapacidad para hacerlo nacionalmente. Vemos aquí este gráfico en el que vemos un poco el proceso, entiendo, por el que pasa el litio como parte del proceso de producción de las baterías y como parte de su incorporación en los distintos aparatos eléctricos. No sé si lo quieres explicar un poquito. Entiendo que ya lo estás viendo ahí con el delay habitual Sí, de Twitch, ¿no? por el Twitch. Sí, bueno, pues sí, como comentabas, la mitad superior de la figura es, digamos, la cadena de valor de los imanes permanentes de tierras raras, que son el otro gran foco de las materias primas críticas junto con el litio. Y en la parte de abajo es la cadena de valor, digamos, de las baterías de litio. Y como se puede ver, y esto es un aspecto muy importante que a veces no es completamente capturado en artículos sobre el tema, son cadenas de valor muy complejas, donde no vale para de verdad tener la tan cacareada actualmente autonomía estratégica, no vale solo con minar litio o no vale solo con hacer el último paso del ensamblado de la batería, necesitas tener unas capacidades al menos mínimas en los pasos intermedios. Porque al tener estas capacidades mínimas en todos los pasos, eh, es ahí donde te vuelves más resiliente a posibles disrupciones del suministro extranjero, etcétera, etcétera. Y actualmente esto es algo que, por ejemplo, falta bastante en Europa y en menor medida en Estados Unidos, es esa conciencia de que es necesario desarrollar todos los pasos, digamos, ¿no? No basta solamente con dar un montón de dinero a las empresas automovilísticas para que hagan estas gigafactorías de producción de baterías, también necesitamos tener el conocimiento técnico y la ingeniería para hacer todos los pasos anteriores. Y esto de nuevo resalta la gran dificultad de todo este asunto. Para países en vías de desarrollo como Bolivia, pero también para Chile y para Argentina, ellos no tienen el conocimiento necesario a priori para hacer ninguno de estos pasos. Y de ahí la importancia, como decía, de traer empresas extranjeras que sí lo tengan o llegar a acuerdos de transferencia de conocimiento, de formación de tus trabajadores en el extranjero que permitan adquirir esas capacidades. Nos preguntaban por aquí por el chat, de hecho, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, que no son pocas. Vamos a ver. Me cuesta entender cómo Milei quiere emular a Estados Unidos, pero bueno, a ver, eso ya es una valoración un poco política, ¿no? Pero en un principio nosotros, o al menos yo en particular, la mayoría de procesos de desarrollo capitalista, que esto soy muy insistente aquí, siempre han tenido un papel importante del Estado, tanto en la retención de capital como en un esfuerzo por guiar el grueso de la economía y por dar directrices básicas a los distintos conglomerados, ni hablar que si han llegado efectivamente a un proceso de desarrollo muy importante, como han sido el caso de Corea del Sur o el caso, por ejemplo, de, no sé, pienso en Taiwán, pienso en otros países, a posteriori el Estado Nacional también ha sido un jugador muy importante a la hora de asegurar que sus propias empresas nacionales tengan un papel o tengan una posición de privilegio. Intentarlo, no digo conseguirlo, pero intentar al menos que tenga una posición de privilegio en los mercados extranjeros y en los mercados de obtención de materias primas. No es esa la línea que está siguiendo mi ley, por otra parte. Y nos preguntan también, vamos a ver, nos dicen, mira, nos pregunta Kodiak, ¿cuán probable es que un descubrimiento de un nuevo tipo de batería cambie las dinámicas globales? No sé si ocurrió antes de otra manera con algún otro recurso. Entiendo, Alonso, que es un poco lo que has comentado, ¿no? Que nunca se puede saber, pero no sé si hay alguna tendencia que tú destacarías en la actualidad. Sí, o sea, era precisamente esa pregunta la que yo mencioné antes. Como comentaba, el litio, por sus propiedades físicas y químicas, es muy, muy poco probable que sea completamente desplazado de las baterías de más alto nivel. Sí que hay un montón de investigación en desarrollar nuevas baterías de litio que sean más eficientes, o sea, tipos distintos de baterías de litio, pero es muy, muy complicado que la mejor batería de litio que exista en un momento particular sea inferior a cualquier otro tipo de batería, ¿no? Pero sí que cabe resaltar que hay otras químicas de baterías que se están desarrollando, por ejemplo, las baterías de iones de sodio, que tienen menos capacidad para almacenar energía eléctrica que las baterías de litio, pero tienen otras ventajas, ¿no? En principio serían más baratas
y sobre todo en el contexto de las materias primas críticas, el sodio no es una materia prima crítica para nada, porque lo puedes sacar de la sal y cualquier país con costa puede conseguir sal de una forma u otra y no hay ningún tipo de problema de suministro. Entonces, en ese sentido, aunque no vamos a ver baterías de sodio en las aplicaciones de más alto nivel, ¿no? Pues coches eléctricos de alta gama o cualquier tipo de aparato militar o aparato que tenga que tener una batería eléctrica de larga vida, sí que es muy probable que de aquí a lo mejor 5 o 10 años veamos baterías de sodio en bicicletas eléctricas, en patinetes eléctricos y otro tipo de aplicaciones donde no sea necesario llegar a las muy altas prestaciones de la batería de litio y entonces sí que compense una batería con peores propiedades, pero que sea más barata y con materias primas menos críticas. Vale, y estoy ahora con el otro mapa. No sé si puedes explicarlo un poquito. Entiendo que un mapa un poco más general de materias primas críticas, ¿no? A lo largo del mundo. Sí, Vale, no sé si quieres sí. explicarlo un poquito. Este mapa en particular es del análisis de 2023 de la Unión Europea de las materias primas críticas. Eh, lo que es una materia prima crítica es algo que varía a lo largo del tiempo y que varía dependiendo de la jurisdicción, ¿no? Porque al final eh, decir que una materia prima es crítica es algo que hace el Estado o la jurisdicción local en base a sus intereses. Entonces, en ese sentido, la definición de qué es y qué no es una materia prima crítica puede variar. Pero generalmente tienen que confluir dos factores, ¿no? El primero de ellos es que tiene que ser clave para algún sector económico que se considere importante para tu economía. Y el segundo, que tiene que tener una dificultad de suministro seria. Bien porque es un suministro muy escaso o porque es un suministro que está muy concentrado en países que te son hostiles geopolíticamente o que podrían ser hostiles o zonas inestables del mundo, ¿no? Entonces, en este contexto, desde hace unos un poco más de 10 años, la Unión Europea saca cada 2, 3 años un informe actualizando lo que para la Unión Europea son las materias primas críticas, ¿no? Y este mapa es eso lo que representa. Estos son los países marcados en azul, eh, que son el primer proveedor para la Unión Europea de cada materia prima crítica, ¿no? Entonces, como se puede ver en nuestro mundo globalizado, pues casi todas las materias primas críticas, su primer suministrador es externo a la Unión Europea. No solo hay un puñado de materias primas críticas que son de producción principalmente europea y ninguna de las más importantes y las que más se habla en los periódicos o digamos en los foros especializados. Y aquí lo que cabe destacar, por supuesto, es, como se puede ver, el papel de China, que tienen una gran cantidad de materias primas críticas que controlan. En particular, cabe destacar las tierras raras, que es lo que aparece en el mapa como LREE y HREE, que son las tierras raras ligeras y pesadas, y que China controla a día de hoy un poco menos que hace unos años, pero podemos decir de manera casi completa y esencialmente monopolística. Y este mapa es un poco lo que preocupa a los legisladores en Bruselas. Y si hiciéramos el mapa equivalente para Estados Unidos, pues los legisladores en Washington, que es el verse que en un mundo cada vez más inestable en los últimos años, pues hay muchísimas materias primas necesarias para la alta tecnología que vienen del extranjero y sobre las que Estados Unidos o la Unión Europea no tienen ahora mismo apenas control, sobre todo cuando muchas de ellas están en manos de China, que es el principal adversario geopolítico junto con Rusia de los países occidentales. Además, yo destacaría que este mapa ni siquiera lo pinta todo lo mal que está la situación, porque como comentaba en la diapositiva anterior de la cadena de valor, hay muchos pasos entre sacar el litio de la mina y hacer una batería, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este mapa se ve que el 80% del litio que consume la Unión Europea viene de Chile, pero lo que este mapa no indica es que ese litio luego se refina en su gran mayoría en China. Es decir, que podrías decir, bueno, con Chile nos llevamos más o menos bien, no va a haber problemas de suministro porque es un sitio estable, etcétera. Pero es que ese litio no llega a la Unión Europea, llega a China para ser refinado y luego los chinos o lo fabrican en baterías que luego compramos o nos lo venden refinado. Entonces, eso recalca lo que decía antes, que es necesario tener, para garantizar la autonomía estratégica, unas capacidades mínimas en todos los pasos de la cadena de valor.
Bueno, y nos preguntaban así muy rápidamente qué es y para qué sirve el estroncio, porque se han fijado que está ahí, que es un recurso que prácticamente monopoliza España. Sí, pues el estroncio se usa para determinadas aleaciones de aceros que tienen unas características especiales y, por ejemplo, también en el ámbito de los imanes permanentes, si las tierras raras te dan los imanes permanentes de mayor calidad que se usan en vehículos eléctricos, aplicaciones militares y demás, pues el estroncio se usa para los imanes permanentes de más baja calidad, pero que son, digamos, de consumo masivo, ¿no? Donde las tierras raras son los imanes de lujo que tú quieres para las aplicaciones más exigentes, pues los imanes de estroncio se usan para aplicaciones más del día a día, ¿no? Por ejemplo, es muy probable que los imanes de nevera que tengamos todos en nuestras casas, casi todos son de estroncio o de otros imanes similares, ¿no? Que son más baratos, tienen peores prestaciones, pero para su trabajo, que es quedarse pegados a nuestras neveras, pues lo hacen perfectamente. Entonces, el estroncio, aunque está clasificado como materia prima crítica por la Unión Europea, no es algo que le vaya a quitar el sueño a nadie, ni en Bruselas ni en Washington, ¿no? No solo porque España sea el suministrador monopolístico para la Unión Europea, sino porque sus aplicaciones no son tan importantes, ¿no? Como lo son las tierras raras para los imanes o el litio para las baterías, ¿no? Es una materia prima crítica, si queremos, de segundo nivel. Bueno, mientras tanto, gracias a todos, por cierto, que llevamos aquí un ratito muy activos en el chat. Estamos más de 400 personas. Bueno, fantástico, ¿eh? Me alegra de que os estéis quedando para escuchar sobre este tema, que aunque quizá no sea evidentemente un tema tan mediático como otros que tratamos también aquí, es un tema estructuralmente crucial para muchos países en el mundo. La cuestión de las materias primas críticas, que sabéis que Alonso las ha estado siguiendo y que tenemos algún que otro texto en la página web al respecto, y en concreto las del litio, un artículo que me permite el atrevimiento de decir que solicité yo porque quería tener ese artículo en la página web porque es un tema central para tantos y tantos directos que hacíamos aquí sobre América Latina y es un tema que era muy importante que tratásemos. Así que nada, recordad un pequeño... ¿Cómo? ¿Perdona? Es que, a ver, era una cuestión, además, como sabía que tú solías tratar estas cosas, nos venía muy bien y es que el tema del litio era crucial para tantos y tantos debates. Es que toda la política en Argentina, en Chile y en Bolivia está atravesada por eso. Y el gobierno de Javier Milei lo está. Y la campaña electoral del 2025 en Argentina lo va a estar. La campaña electoral de Argentina 2027 lo va a estar. La campaña electoral de Bolivia 2025 lo va a estar también. La campaña electoral de Chile del 26 probablemente lo esté también. Así que en ese sentido es crucial. Pero bueno, hago una pequeña promo. Muchísimas gracias, por cierto, a TIC, que no solo se anima con las suscripciones de regalos, sino que nos acaba de donar 1000 bits. Bueno, pues muchísimas gracias por este apoyo, TIC. Para no variar, siempre estás aquí con nosotros dándonos ese apoyo. Así que nada, muchísimas gracias por una vez más, ahora ya no solo con regalo de subs, sino también con esas donaciones. Recordad que podéis suscribiros a través de Prime, es decir, que si tenéis una suscripción en la plataforma Amazon Prime, tenéis la posibilidad de suscribiros a cualquier canal de Twitch de forma totalmente gratuita. No os cuesta absolutamente nada, pero al canal de Twitch al que le deis esa suscripción sí que le ayudáis económicamente. Está un poquito escondida, pero la encontráis dándole a mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime. Y sobre todo acordaos de que quienes estéis suscritos a través de Prime tenéis que renovar vuestra suscripción manualmente. Es decir, no se renueva automáticamente como las suscripciones de pago, sino que tenéis que entrar aquí y voluntariamente volver a hacer el proceso cada mes. Sigue siendo gratis, pero es un poquito aburrido, pero a nosotros nos ayuda mucho. Y si no, ya sabéis, con suscripciones de regalo, donando bits, como acaba de hacer TIC, con las suscripciones de pago o, por supuesto, con vuestro apoyo en la página web, que tenéis ahí tanto el QR que está todo el tiempo en pantalla, como el enlace que veis ahora mismo en el chat, os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, donde vais a encontrar el plan básico, el plan premium y el plan embajador, cualquiera de los tres. Tanto el premium como el embajador os incluyen el seminario, o bueno, los distintos seminarios que hacemos cada 2 meses y medio, 3 meses más o menos, los artículos exclusivos, la newsletter semanal, y de hecho, como sabéis, estamos estrenando muy prontito, este 3 de junio, va a empezar el seminario de nuestro compañero Pablo del Amo,
la Unión Europea en un mundo geopolítico. Quienes estéis suscritos al plan Premium o al plan Embajador, no tiene misterio. Tendréis acceso directamente, automáticamente, a este seminario y al resto que están todos en diferido. Así que os lo recomendamos encarecidamente. Y vamos a volver ahora con nuestro compañero Alonso, porque todavía nos queda un ratito y yo quiero aprovechar porque este tema es que a mí me entusiasma, me parece determinante, me parece central y no quiero que se me quede nada por comentar. Nos preguntan si podemos... Mira, dos preguntas nos hacen. Para empezar, si podrías profundizar un poquito en potenciales usos militares, que lo has esbozado al principio, pero por si quieres profundizar un poquito más. Y también perspectivas con respecto a Chile, si quieres profundizar en la cuestión de Chile. Mientras tanto, nos piden el esquema de antes. Vale, pues lo vuelvo a poner mientras te hago esas dos preguntas. Sí, bueno, pues en el ámbito de los potenciales usos militares, eh, actualmente principalmente son todo lo que son drones pequeños y robots militares, ¿no? Por ejemplo, como estoy seguro que toda la audiencia sabe, actualmente en la guerra de Ucrania el uso de los drones pequeños está siendo determinante tanto para tareas de exploración más allá de las líneas tanto ucranianas como rusas, como para, por ejemplo, hacer de drones suicida, ¿no? Aparece un tanque ruso, entonces las fuerzas ucranianas tiran un pequeño dron con una bomba pegada y destruyen el tanque a través de ese dron. Todos esos drones son aparatos eléctricos y por lo tanto necesitan tener estas baterías eléctricas. Evidentemente, tus drones de combate quieres que tengan la mayor autonomía posible para que puedan llegar lo más lejos posible, para que puedan estar en misión los tiempos más largos posibles, sin tener que volver a base a recargar. Y en ese sentido ahí las baterías de litio son cruciales, ¿no? No es algo que vayamos a ver en los próximos 30, 40, quizá nunca años en drones grandes, digamos los drones aviones de combate, porque ahí la energía que necesitas para mover eso es muy superior de la que te puede dar una batería de litio, pero sí en otras tipo de aplicaciones que están surgiendo en el campo de batalla moderno, ¿no? Como pueden ser pequeños robots de combate o los perros robots que está probando el ejército de Estados Unidos para llevar suministros en el campo de batalla. Y todo esto son cosas donde, de nuevo, cuanta más autonomía tengan tus aparatos, mejor. Y cabe incluso imaginarse aquí sí, en unas décadas, que muchos vehículos militares, camiones, tanques quizás no, pero camiones y vehículos similares puedan ser eléctricos. Y esto no es por cuestiones medioambientales, sino porque para un ejército que esté destacado en la otra punta del mundo, la logística se simplifica muchísimo si tú puedes montar unos cuantos paneles solares en tu campamento y recargar tus vehículos desde esos paneles solares, ¿no? No tener que mandar gasolina desde Estados Unidos hasta Afganistán, sino en Afganistán montas unos paneles solares y eso, mientras lo tengas protegido, te garantiza que tus vehículos estén en funcionamiento, ¿no? Entonces, esos son así algunas de las ideas, tanto actuales como a medio plazo, que podríamos ver con el litio. En el caso de Chile, como comentaba, por un poco la ideología del gobierno actual de Chile, están jugando geopolíticamente un poco a dos bandas. Por una parte, están llegando a acuerdos con la Unión Europea para darle ventajas en la adquisición de litio a la Unión Europea a cambio de esas inversiones. Y luego, por otra parte, están llegando a acuerdos con empresas chinas, ¿no? En este caso, como tú comentabas, Edu, Chile sí que está llevando a cabo una política más desarrollista, donde a cambio de que las empresas chinas exploten esos recursos de litio, pues las empresas chinas también se están comprometiendo a invertir en fábricas de cátodos y ánodos, que como comentabas son los pasos intermedios en la fabricación de una batería, y se están comprometiendo, pues, por ejemplo, a formar a trabajadores chilenos en esta nueva industria, ¿no? A mandarles de vuelta a China para que trabajen unos meses o un año en una de sus fábricas allí y vuelvan a Chile con los conocimientos necesarios para llevar a cabo esas tareas. Eh, Aquí el gobierno de Gabriel Boric también está tratando de imitar un poco el modelo que tiene Bolivia actualmente, ¿no? De involucrar a la empresa estatal minera en todas estas operaciones para que el Estado eh, reciba mayores ingresos por esta extracción del litio a través de la participación de la empresa minera,
pero también para garantizar que esa base tecnológica y de conocimientos de la minería y el procesado de litio se quede en el país a través de la empresa minera y pueda explotar independientemente otros yacimientos de litio. Aquí lo que pasa es que, como sabréis, pues el gobierno de Boric ha salido bastante debilitado de su intento fallido de reforma constitucional, que al final acabó con la victoria, bueno, no la victoria, pero digamos la derrota de la reforma constitucional que planteaba Boric, y actualmente su gobierno está bastante débil. Y ante elecciones, como comentabas tú, en el año que viene, 2025, si no recuerdo mal, eh, y un parlamento que actualmente no está por la labor de aprobar esa reforma de la empresa estatal para darle poderes sobre los yacimientos de litio, no está muy claro que el gobierno de Boric vaya a conseguir llevar a cabo este objetivo suyo de involucrar a la empresa estatal en la minería de litio. Pero sí que está dentro de su punto de mira, dentro de, pues eso, como decía, la ideología más de izquierdas que tiene el gobierno de Boric, que en este caso no le impide pues también llegar a acuerdos con la Unión Europea o quizá en el futuro con Estados Unidos. Y nos preguntaban también, a ver, una última pregunta al menos. Bien, nos preguntan, por ejemplo, que quién suele explotar en el caso, si tenemos nombres de empresas, por ejemplo, en el caso de Chile, de las empresas chinas que entran. Yo también te pregunto, esto es un poquito off topic, sobre el reciente descubrimiento de una mina de litio, bueno, de un yacimiento de litio más bien, en Minas Gerais, en Brasil. Que sabemos que además Elon Musk y Tesla está teniendo no diría un litigio, ¿no? Pero un interés de la compra de una empresa, no lo recuerdo muy bien, no era una empresa, no sé si era canadiense o no sé bien de dónde era, pero una empresa que tenía ahí una potencial explotación y que estaba vendiendo la empresa y estaban entre Tesla y una de las grandes empresas chinas a este respecto. No sé si este tema lo tienes controlado. Bueno, o sea, los detalles específicos no, pero se aplica más o menos todo lo que veníamos comentando, ¿no? El gobierno de Bolsonaro, de Bolsonaro, de Lula, en Brasil, yo ahora mismo, por lo que veo, lo pondría un poco la categoría del de Boric en Chile, ¿no? Es un gobierno realmente de izquierdas, pero que aunque no se alinea siempre geopolíticamente con el bloque occidental, eh, no le importa tampoco llevar a acuerdos puntuales o generales con gobiernos o con empresas occidentales, ¿no? Entonces, eh, mm, se acaba de conectar alguien. Bueno, no sabría decir quién acabará ganando esa pugna que decías por la nueva mina de litio entre Tesla o la empresa minera china, pero bueno, se verán un poco el mismo tipo de dinámicas, ¿no? El gobierno de Lula también tiene una estrategia de industrialización del país a través de aprovechar sus recursos naturales y sus ventajas naturales. Y en ese sentido, pues es muy probable que el gobierno brasileño le pida, ya sea a Tesla o a la empresa china, desarrollar la planta de refinado de litio localmente o desarrollar plantas de producción de cátodos o de ánodos para que, digamos, esa tecnología y ese know-how pues se quede en el país, ¿no? Y sobre lo que comentaba uno de los espectadores sobre las empresas chinas que están invirtiendo en Chile, pues no me acordaba, pero mirando el artículo donde lo cito, es en primer lugar BYD y en segundo lugar Tsingshan. ¿Vale? Tsingshan no es tan conocida, al menos en Occidente, pero BYD sí que es uno de los mayores productores de baterías de China, el segundo o tercer mayor productor, y el mayor productor de vehículos eléctricos chinos, ¿no? Que está exportando cantidades ingentes de coches eléctricos, sobre todo a Europa, pero también en menor medida a otros países, y que tiene características de conglomerado industrial, ¿no? En el sentido de que no solamente se dedica a los vehículos eléctricos en sí, sino que también produce las baterías, los cátodos y los ánodos que conforman esas baterías, etcétera. Y en ese sentido tiene la cadena de suministros de la batería integrada y trata de adquirir directamente esos recursos, ¿no? En lugar de pasar por intermediarios que le puedan proporcionar esas materias primas.